a Pasa Nada, programa número 31. Estamos muy contentos. ¿Cómo anda mi amigo Lean Menéndez? Yo la verdad muy bien, muy contento, muy feliz de estar nuevamente aquí compartiendo este espacio y nada, sé que va a haber una gran invitada hoy, así que muy contento. Una gran invitada hoy. Muy bien, estamos ahí con un eco. Muy bien, el retorno. Estamos con el gran Facu Sosa en operación y Sofi Pinchi, que la semana pasada no estuvo, así que hoy ya estamos saliendo en vivo acá por Twitch en Radio Éter. Bueno, muy contentos, como decía, hoy tenemos un lindo programa. Nos vamos a diferenciar hoy de otros programas porque no tenemos música en vivo, pero sí tenemos una gran invitada. Vamos a estar hablando un poco de literatura. Exactamente. Sí, una materia pendiente que tengo yo. A mí me gusta mucho el arte, pero soy más cinéfilo, ¿viste? Sí. Me cuesta leer, así que vamos a estar preguntándole ahí. Un gran recomendador de series, ¿eh? Sí, me gusta las series, las películas. Ahí puedo ver todos los días, si hace falta, pero no te agarro un libro. ¿Viste? Muy cada tanto. Me cuesta, qué sé yo. Me gustaría que me guste. Así que bueno, varias novedades. En realidad más hay mucho run a nivel político. En tema deportivo también. No sé si Facu después va a querer opinar algo con la barbarie de su club y U de Chile. Vamos a tener vamos a tener al Flaco Condina también contándonos Condina, a ver qué nos dice. A ver si hay alguna resolución de Conmebol, qué pasó con todo ese tema. Fue trágico, la verdad. Se tiraron con de todo. Sí. Se tiraron al precipicio. No, fue tremendo, la verdad. Yo lo estaba viendo ahí por la tele y fue duro. Al otro día fui a la cancha, fui a ver a River. Y bueno, había más seguridad que otras veces, te digo. Seguramente como para que no pase eso. Igual Libertad no llevó ni la barra. Eran 100 personas. Así que había más de los fosforescentes que de los hinchas de Libertad, de Paraguay. Bueno, a ver, efemérides. Esta vez no tenemos tantas, no. ¿sí? Relevantes como otras veces. Sí tenemos una que la vamos a linkear hoy con nuestra invitada. Exactamente. Que tiene que ver con el nacimiento de Julio Cortázar. El 111 aniversario del nacimiento de Julio Cortázar. 1914 nacía este gran escritor. Y bueno, a colación de esto también vamos a tener mucha información. Después tenemos que es el Día de la Solidaridad. También, un pueblo bastante solidario nosotros, los argentinos. Siempre destacamos por eso. Tenemos otras falencias, pero bueno, solemos destacarnos en esta materia. Es el Día Internacional contra el Dengue, que no se dijo nada, pero este año casi no hubo mosquitos. No sé qué pasó, si los mosquitos machos que largaron en Brasil, que había varias movidas que iban a hacer, porque el anteaño había sido tremendo. Sí, ¿Te acordás que salías? Supuestamente iban a sacar estos mosquitos machos que no fertilizaban, digamos. Claro. Para que se dejen de reproducir los... No sé si fue eso, pero este año la verdad es que no hemos tenido... Sí, qué tremendo, qué sonido espantoso. No, yo me recuerdo que... Bueno, vos has tenido dengue. Vos tuviste dengue y la pasaste muy mal. La pasé muy mal, la verdad que sí. Justo yo pensaba que era COVID porque justo entrábamos en la pandemia. Claro. Y bueno, fue dengue y me enteré porque mi hermano tuvo lo mismo. Él se fue a hacer el chequeo y los mismos síntomas. Aparte, el sarpullido ese que parece como un sarampión. Hubieses querido tener COVID, te digo, porque... Te digo que la pasé muy feo. Sí, es bastante jodido por todos los... Yo por suerte no tuve, pero la gente que ha tenido dice que te muele. Durísimo, tremendo. Sí. No. Así que bueno, hoy Día Internacional contra esta enfermedad, que por suerte este año estuvo más tranqui. También es el Día Internacional del Actor y de la Actriz. Sí, exactamente. Todos tenemos algún... ¿Cuál es tu actor favorito? Puede ser nacional o internacional. No sé si podría elegir alguno, pero te puse en un brete. Me puse en un brete. Ahora antes me lo hace pensar así, me agarras en frío. Está bien.
Bueno, no, se me Hay unos ocurría cuantos. Ricardo Darín, a mí, Ricardo Darín, bueno, es un gran actor. que Muy estábamos reconocido. hablando en la reunión de producción. Lean vino con un amigo estadounidense, yankee, De Chicago, Illinois. de Chicago, que está tratando de aprender a hablar español. Y me contaba eso, que estuvo viendo la peli 1985, que le había gustado mucho. Así que se me vino a la cabeza el gran Ricardo Darín. Bueno, nada, un poquito de efemérides hasta acá. Después de la tanda vamos a tener al Flaco Condina, que nos va a estar trayendo novedades de las copas del campeonato local. Ayer jugó River también. Bueno, hay fútbol casi todos los días de la semana, así que vamos a estar hablando un poquito con él. Bien. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música, la gran Nina Simone, Simón. ¿no? Sí, Y señor. enseguida, Feeling Good. Feeling Good. Enseguida volvemos con más Pasa Nada. Ya tenemos al Flaco del otro lado del teléfono, que nos va a poner al tanto de toda la actualidad deportiva. Flaco, ¿cómo andás? Buenas noches. Acá Juan y Lean, te saludamos. Hola Juan, hola Lean, muy buenas noches. El gusto siempre de saludarlos, de encontrarme con ustedes los martes. El gusto es nuestro. Así es, amigo. Bueno, fantástico. Bueno, hoy es un martes medianamente tranquilo, por eso me parece ir un poquito por orden cronológico. Muy bien. Si están de acuerdo, repasar un poquitito nomás lo que sucedió el fin de semana en el polideportivo, en un deporte que quizás no es tan popular, obviamente, como es el fútbol en nuestro país, pero estoy hablando del rugby, y más precisamente del Rugby Championship, año 2025, que se viene jugando desde el 2020 y del cual Argentina tiene afortunadamente la posibilidad de ser partícipe, ¿no? Este torneo lo juegan las 4 selecciones quizás más importantes del mundo, como son Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y nuestros Pumas. Y por primera vez en la Argentina, en nuestro país, en la cancha de Vélez, los Pumas pudieron derrotar a Nueva Zelanda, a los famosos All Blacks, 29-23, en lo que fue una tarde fantástica, impecable, esos días donde todo sale bien y bueno, encima de local, ¿no? Así que qué más que agregar, los hinchas que fueron a ver el partido, que llenaron el José Amalfitani, se fueron chochos, se fueron repletos, llenos de rugby y de emoción. El goleador de la tarde fue Santiago Carreras, que convirtió 13 puntos, nuestra apertura que es un crack. Es el 4º triunfo de los Pumas frente a los All Blacks. Recordemos un poquito esta buena racha que empieza a suceder en los 2000, y más precisamente en el año 2020, por el Tres Naciones, los derrotaron 25-15, y después las otras 3 ocasiones fueron en el Rugby Championship. En el 2022, 25-18, en el 2024, 38-30 y 29-23, el último sábado del cual venimos hablando. Obviamente que en el historial se disputaron 45 partidos, Argentina ganó nada más que 4, 1 fue empate y 40 fueron resultados favorables a los neozelandeses. Pero bueno, primera vez que ganan los Pumas en la Argentina, los All Blacks. Tal cual. Y vuelven a disputar otra fecha del torneo el 6 de septiembre. En esa ocasión Argentina estará viajando a Australia y Nueva Zelanda va a jugar frente a Sudáfrica en otro clásico. Después, Lean, siguiendo con el polideportivo, para al final meternos en lo que es el fútbol, tenemos de vuelta Fórmula 1, terminó el receso de verano, donde Franco Colapinto pudo ejercitar con su Alpine. El próximo fin de semana, más precisamente el viernes, se empezará a correr el Gran Premio de los Países Bajos. Para el que lo puede ver y tiene tiempo, el 31 de agosto a las 10 horas sintoniza Disney Plus, y ahí va a poder ver las pruebas de clasificación. Las prácticas libres son el viernes 29 de agosto a las 7:30 y a las 11, la clasificación el sábado, y el domingo 31, terminando el mes de agosto, a las 10 de la mañana, se ve la carrera. Se Flaco, está disputando... escuché que el año que viene hay una escudería nueva, ¿puede ser? Puede ser. Cadillac. Sí, así la dicen. estadounidense Cadillac. Sí, señor, escuchó bien. Ladra mi perrita, que llega a mis hijos de hacer deporte. No sé si sale, pero yo la escucho claramente. Sí, muchas veces las escuderías que
que logran insertarse es por una cuestión de dinero y también un trabajo arduo de marketing, ¿no? Así que veremos qué será de la línea Cadillac, de estos norteamericanos. Bien. Se está disputando el USA Open, el abierto de Estados Unidos, se está empezando a jugar la primera ronda, y tenemos una noticia buena y una noticia mala. Ustedes me dicen por dónde La empezar. mala primero. La mala, sí. La mala primero. Bueno, lamentablemente Solana Sierra, quien había sido figura y revelación en el abierto anterior, quedó eliminada esta tarde, hace un par de horas, terminó de jugar su partido frente a la rumana también Solana Cirstea, una jugadora con mucha experiencia, bueno, y que lamentablemente la agarró a Solana. Si bien tuvo una buena participación anteriormente, no deja de ser una novata y todavía le falta mucho carrete. Así que quedó eliminada en primera ronda. Y la buena noticia es que por primera vez, seguimos con las primeras veces, Francisco Cerúndolo dio vuelta a un 0-2 esta tarde frente a Matteo Arnaldi y pasó a segunda ronda, así que era espeluznante, por así llamarla. La alegría de Francisco cuando terminó, se tiró al piso y estaba recontra contento de haber dado. Claro, no es para menos, imagínate 2 sets abajo y terminar ganándolo, bueno, un partido más que agotador, y que por suerte le dio alegría y beneficio al argentino, que todavía no tiene rival para lo que va a ser la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Bien. Ahora, si querés, y siguiendo también en orden cronológico, porque los escuché que estaban hablando de lo que sucedió el pasado martes, justamente hace una semana. Nosotros estábamos saliendo al aire e Independiente estaba por empezar a jugar su partido frente a la Universidad de Chile, que lamentablemente creo que todo el mundo sabe lo que sucedió. El partido no terminó, fue suspendido, falta jugarse el segundo tiempo, hubo incidentes y agresiones por parte de ambas parcialidades. Primero comenzaron los chilenos, ubicados arriba de la cabecera de Independiente, algo inédito, la verdad que yo creo que no lo vi nunca, no sé Facu si alguna vez lo vio. Recuerdo haber visto hinchadas visitantes, como Boca, como River, que iban arriba, pero habían alambrado, y si no estoy equivocado era enfrente, me parece que no era. Acá estaban totalmente desprotegidos y... No, una cosa rarísima, Juan, no sé, inexplicable por donde se lo mire, ¿no? Colocar a la gente rival arriba de la popular local y sin un alambrado, sin una red de contención, se la pasaron tirando objetos desde que entraron, encima entraron con mucha anticipación por esta movida de la Conmebol que hace ingresar a los visitantes hasta 4 o 6 horas antes, como le pasó a Racing en Uruguay y como le pasó a Peñarol en Avellaneda. Bueno, desde que entró la barra de Universidad de Chile, que hizo destrozos, que lastimó gente, que también se rumorea que hasta abusó del personal de Independiente, ¿no? Yo hoy escuchaba el fiscal que está siguiendo adelante la causa, dice que todavía no hay ninguna denuncia sobre eso, que son trascendidos, pero es fuerte el rumor de que algunas personas que trabajan en la parte de mantenimiento en el Club de Avellaneda fueron sometidos, obligados a beber orín y bueno, otras tantas cosas que se rumorean que son asquerosas. No vale la pena detenerse a conversar. ¿Qué nivel? ¿Qué? Tremendo, la verdad que no se puede disfrutar un partido de fútbol. No, es increíble, como mismo también después cuando ingresa la gente independiente, la barra independiente o los inadaptados, que son la minoría, porque los que vamos a la cancha sabemos que siempre los que provocan disturbios o destrozos son la minoría, es el 10% de toda la gente que va al fútbol, pero el pegarle con tanta hazaña, ¿no?, a una persona indefensa, entre 2, 3, 4, 5, 10 personas, me parece que no tiene ningún sentido. Tenés que tener la sangre muy fría, ¿no?, como para golpear también a uno que está colgado de un alambrado y hacer lo que se suelte y que se arroja al vacío, o por el contrario, tenés que tener la sangre completamente hervida y haber masticado bronca durante todo el tiempo que ellos se estuvieron arrojando, y bueno, y cuando ingresaron ahí,
fueron con todo a sacarse las ganas, diciéndolo de alguna manera. Todavía Conmebol no se expidió, no sabemos qué es lo que va a pasar. Independiente no pudo disputar su partido frente a Platense el fin de semana pasado, el estadio está clausurado por Aprevide. Así que habrá que esperar un tiempito para ver si siguen en la competencia y cuáles son las multas también, porque hay multas económicas que suele aplicar la Conmebol siempre en estos incidentes. Bueno, capaz hay que llamar a Maratea para que ayude a... Bueno, ¿qué me contás del Pulpo? Que estuve ahí en la cancha, tanto que le decían que no ataja penales. Mira. ¿Viste? Bueno, yo creo que te lo dije la semana pasada, Juan. Para mí Armani es el mejor arquero de la historia de River. Por todo lo que ganó y aparte por la trascendencia y por la permanencia que tiene jugando en la primera división y siendo titular. Yo no sé cuánto hace que está en River, pero vos me podés ayudar. Como 10 años. Hace como 10 años y el tipo desde que llegó fue figura, tuvo también sus bajos momentos y en alguna que otra ocasión fue criticado también por la gente de River, pero algo que lo diferencia de otros equipos quizás es que nunca perdió el puesto. ¿No? Si yo mal no recuerdo, vinieron otros arqueros, pero él siempre fue titular. Y si no atajó, quizás fue en alguna competencia de menor categoría, como llámese Copa Argentina, o porque tenía una serie de partidos seguidos, o para darle rodaje al arquero suplente. Pero yo creo que River lo va a extrañar mucho cuando Franco Armani se retire, que me parece que no está muy lejos, porque el sueño de él, tengo entendido, que era volver a Colombia, ¿no? Y terminar su carrera en el club donde también permaneció durante mucho tiempo, y su familia es de allá. Bueno, quizás sean los últimos. En principio tiene contrato hasta el año que viene, fin del año que viene, y el otro día lo escuchaba el representante que capaz se terminaba retirando en River y no hacía la vuelta a Nacional, pero bueno, veremos. Bueno, puede ser. Esto es muy cambiante, sobre todo en nuestro querido fútbol argentino. Sí, tal cual. Bueno, vos lo dijiste, River avanzó a cuartos de final de Copa Libertadores, se va a enfrentar con el duro Palmeiras, quizás uno de los equipos más importantes de esta edición, que sorteó los octavos de final sin casi despeinarse, ganando de visitante de 4-0 y después poniendo suplentes para definir la serie. Y encima se está reforzando y está trayendo, parece que jugadores de renombre y bueno, y con gran dinero, que siempre es lo que suelen tener los brasileros y los que lo diferencian de los argentinos. Pero en la cancha son 11 contra 11, y ahí se acabarán las excusas y las charlas. Veremos qué es lo que sucede. Esto se va a jugar a mediados de septiembre, así que todavía falta un tiempito para que se vean las caras. Bien. Ayer se cerró la sexta fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, el torneo clausura, y repasamos rapidito los resultados, porque hubo sorpresas. El Deportivo Riestra le ganó de local 3-0 a Sarmiento de Junín. Godoy Cruz perdió frente a Vélez Sarsfield por 2-0. Recuerdo que hace 15 días atrás estábamos diciendo que si Vélez no comenzaba a ganar, podía luchar el descenso. Bueno, desde que dijimos eso, que empezó a ganar tanto de local como de visitante, y hoy está en el pelotón de los punteros de su zona. Belgrano, que sigue en caída libre, perdió de local por 3-0 frente al sorpresivo Central Córdoba de Santiago del Estero, que es un equipo que ya me parece que se afianza definitivamente en la primera división del fútbol argentino, para quizás no dejarlo por mucho tiempo. Estudiantes, con gol del ex River, González Pires, le ganó 1-0, casi sobre la hora, a Aldo Civi de Mar del Plata, otro de los equipos que está complicado en la lucha por la permanencia. Y el partido más importante de la fecha fue Lanús 1, River 1. River había comenzado ganando con gol de Montiel en el segundo tiempo, le costó mucho, River no está jugando bien, puso un equipo con mix de titulares, suplentes y algunos debutantes, chicos de las inferiores, que me parece que sí lo hicieron bien. Bueno, a los 77 minutos Montiel convirtió el gol, y cuando parecía que todo iban a ser 3 puntos para Núñez, faltando 30 segundos, un minuto para que termine el partido, Castillo, un ex River, que creo que jugó en reserva, no llegó a debutar en primera, o al menos yo no lo recuerdo,
convirtió el empate para la bronca del muñeco Marcelo Gallardo. Había algunos rumores de que se la agarraron con Juanfer Quintero, que pareciera que no está del todo bien, ¿no? Físicamente, no sé cómo lo viste vos, Juan. Y le falta un poquito, sí, pero bueno, cancha, tiene unas pinceladas que... Claro, es que es un jugador no es un jugador, o nunca fue un jugador para 90 minutos. Es un jugador de destellos, de gran calidad y muchísima categoría. Bueno, quizás ahora le está faltando eso, ¿no? Esa categoría y esa calidad que supo demostrar en otros partidos. Bien. Cerró la fecha, como decía, repasamos las posiciones. En el grupo A, Estudiantes es el puntero con 12, lo sigue Barracas con 11 y Central Córdoba con 10. Miren ustedes quiénes son los equipos que están en la punta, ¿no? Sí. Y por el grupo B, el puntero es River Plate, acá un poquito más conocido o más importante. En el segundo puesto está Vélez con 11 y San Lorenzo también con 11 en la tercera ubicación. Un San Lorenzo que está acéfalo de presidente. La semana pasada dijimos que renunció el presidente Lopardo, ¿sí? Y ahora Moretti, el presidente también, que estaba con licencia, llamó a comisión directiva, no se presentaron, no se pudo hacer la reunión de comisión directiva, pero quiere volver a sentarse en la presidencia del club de Boedo. Veremos qué es lo que sucede, porque la gente no lo quiere ver ni pasar cerca, ni de la sede, ni del nuevo gasómetro. Tal cual. Tenemos fútbol dentro de poquito, Juan, pasado mañana, River vuelve a jugar, el jueves a las 21:15 en Mendoza por Copa Argentina y por los octavos de final. Va a enfrentar a Unión de Santa Fe. El muñeco Gallardo también cuidó jugadores para este desafío, que siempre es importante, porque sabemos que de ganar tenés acceso directo a la Copa Libertadores de América. Tal cual. Si nos queda tiempo... Cerramos con los grandes, a ver cuándo juegan los grandes. Exactamente. La séptima fecha va a arrancar el viernes 29 de agosto a las 21:15 Instituto, va a recibir a Independiente. El sábado arranca tempranito, 14:45, un lindo partido, el clásico más importante de los barrios. San Lorenzo recibe a Huracán en el nuevo gasómetro. Y después vamos directamente al domingo, donde a las 14:30 Aldo Civi Mar del Plata, sin hinchas visitantes, va a recibir a Boca. Y resalto esto porque se habló mucho de que los dirigentes de Aldo Civi veían con buenos ojos la visita de los hinchas de Boca, porque a ellos le hace muy bien, porque iban a recaudar mucho dinero, que siempre es necesario para los clubes chicos. Pero después de lo que pasó entre Independiente y Universidad de Chile, Aprevide dijo no, en provincia por ahora los hinchas visitantes no van a estar. Bien. A las 19:15 River en el Monumental va a recibir a San Martín de San Juan, un equipo que está hoy casi perdiendo la categoría, que sabemos que viene del Nacional B. Y a las 21:15 Racing, que viene de perder también por goleada frente a Argentinos Juniors, y que si bien ganó agónicamente por Copa Libertadores, en el torneo le está yendo para nada bien, va a recibir a Unión de Santa Fe. Excelente. Bueno, Flaco, muchachos, un abrazo enorme. Gracias por todo. Me quedo escuchando. Abrazo. Hablamos la semana que viene. Querida, abrazo grande. Chau, chau. Bien, a escuchar un poquito de música ahora y quédense ahí que enseguida viene Lula Souza. Vamos a estar hablando un poquito de literatura y bueno, de lo que hablábamos recién, de la efeméride que hablábamos recién. Del aniversario de Cortázar. Exactamente. Sí. Estábamos escuchando a Benny Goodman, Sing, Sing, Sing. Y bueno, la bienvenida a Lula Souza. Ella es escritora, es periodista, es comunicadora social y tenemos el gran honor de recibirla hoy en el estudio de Radio Éter. Hola, bueno, Lula, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo andan? Un placer tenerte acá, amiga querida. Gracias por la invitación. Bueno, el disparador de hoy, hablábamos lo de Cortázar, ¿sí? Pero antes de meternos en ese tema, quiero escucharte. Yo te escuché en alguna entrevista que dabas, que hablabas de esto de que de chica eras medio mentirosa, medio bolacera, ¿no? Y que eso hacía que vos... Chamullera, la clásica chamullera argentina. Fantasiosa. Sí. Y que eso, bueno, hacía que vos crees historias, ¿no? Muy creíbles, evidentemente, porque la gente te creía y eso te ha traído algunos problemas de chica. Y pensaba que también sos periodista, ¿no? Que en el periodismo como que hay otras reglas, ¿no? O sea, la idea es contar también, como cuando vos escribís,
pero con otras reglas, ¿no? La idea es que seas lo menos fantasiosa posible. Lo más objetiva y lo más... periodismo. ¿Cómo llevas esos dos roles, digamos? No, bueno, o sea, teniendo en claro, o sea, eso es lo principal, ¿no? Cuando es vos una haces... mentidora nata. Exacto. Cuando vos haces, cuando escribís ficción, te metés en un juego y entrás un poco en esa, que es la libertad total que tiene la ficción, que es hermoso, porque es sin límites, o sea... escribir y de cualquier tema, de algo que te puede pasar, de algo que no te puede pasar, de algo que no sos. O sea, es una transformación y una búsqueda enorme que no tiene nada que ver con el oficio, digamos, periodístico, que es todo por el contrario, en donde yo creo que también un poco con los años me fui corriendo, pero hay algo de la creatividad, hay algo del uso del lenguaje que me sigue atrayendo mucho. Hay algo también de la perspectiva, hay algo de la crónica, donde también hay un poco más de libertad, siempre, ¿no? Pisando sobre otro terreno, que es el terreno de los hechos, de lo que sucedió, y siempre respetando eso. Pero digo, me parece que hoy el periodismo admite algunas formas más creativas, y eso también puede ser atractivo, porque cuando yo empecé, cuando quise estudiar algo, a mí me dijeron, si querés escribir, estudia periodismo. Ahí va. Y si querés leer, estudia letras. Yo estudié las dos cosas. Por las dudas. Por las dudas. No, porque evidentemente aprender a leer también es interesante para aprender a escribir. Pero es verdad que el periodismo tiene eso de que no hay confusión, no hay hoja en blanco, ¿no? Es escribir, es poner un poco el motor en marcha, y eso es algo que a mí me sirve también para la escritura de ficción. Entonces, en esos casos ahí sí se tocan algunos mundos que están buenos, digamos, de compartir, más allá de, como vos decís, ¿no? El hecho de pisar dos terrenos absolutamente diferentes. El de la imaginación, que es súper fértil, pero el de la realidad también es muy fértil si se sabe mirar, ¿no? O sea, me parece que por lo menos a mí es lo que me sigue atrayendo mucho del oficio periodístico. Bien. En tu rol de escritora, o sea, cuando hablamos de escritura y de librarse un poco a la imaginación, hay un montón de géneros por los que uno puede entrar a la escritura. ¿Qué es lo que a vos te motiva, o cómo lográs vos enfocarte en un estilo, si es que te cerrás en un estilo? Contá un poco eso, como tu línea de pensamiento, digamos. Es que, bueno, yo fui recorriendo bastantes estilos, bastantes formatos, escribo desde muy chica, porque justamente antes inventaba historias, cuando no sabía escribir, inventaba desde la oralidad. Entonces, como a mí me gusta mucho esa parte de la imaginación, de qué pasa si, hoy es, no sé, hay muchas consignas de taller que trabajo con temas de creatividad, porque en serio me parece que es como... es toda una zona dormida que tiene muchísima gente en su cerebro, y que aplica a muchas dimensiones. A mí me gustó mucho explorar cuando era chica el mundo de lo fantástico, que por ahí sí es más vinculado al tema de Cortázar de que íbamos a hablar hoy, pero hoy ya estoy en otra búsqueda, que por ahí tiene que ver más con la forma y ya no tanto con inventar historias, ¿no? O sea, es inventar historias, pero ver qué pasa construyendo y destruyendo dentro de lo que es el lenguaje, que es lo que por ahora más me convoca. Por ahí pienso primero en la historia, por ahí la escribo y después la reviso, la corrijo pensando o estando muy atenta a la cuestión del lenguaje. Bien, y para alguien como yo, que tengo cero literatura, no he leído nada en la secundaria, y después he leído a Saccheri, quizá, que me parece fácil de leer, pero después si no me cuesta agarrar un libro. Y contanos por qué Cortázar fue Cortázar, o es, ¿sí?
y después recomendarnos también a gente como yo, cómo crees vos que se puede enganchar, porque a mí me gustaría, principiantes. pero no me puedo Principiantes de la lectura. Bueno, Sí. en ese sentido sí hay que decir que Cortázar es muy popular, fue muy leído, es un autor muy vendido incluso hoy. Está muy asociado a lecturas de juventud, porque también tiene como un estilo bastante lúdico. Rayuela, por ejemplo, ¿no? Rayuela, que digo, ya por ahí Es como sí, el icono de... exacto, pero digo, hay muchos ejercicios que hace, hay muchas cosas muy piolas que hacen, muy sencillas, pero a la vez como muy apto para ser calificado como una lectura adolescente, ¿no? O sea, siempre no está ni en los manuales de la secundaria, nunca te lo van a dar en secundaria, salvo que sean muy cancheros, muy modernos. Tampoco está en la universidad. Yo pasé por la Facultad de Filosofía y Letras y no se considera un autor desde la academia como difícil, por eso no se da. Generalmente hay muy pocos programas Comparándolo, por ejemplo, ¿con quién sería? ¿En Borges, por ejemplo? Con Borges, con Roberto Art, con Saer, con otro tipo de autores que demandan, primero que se tomaron la literatura como mucho más en serio, en el sentido de algo solemne, que me parece que ahí es donde siempre está la traba del acceso a la lectura y a la escritura, ¿no? Como pensar que es algo alto, ¿no? Como música hace cualquiera, pero literatura no, es como otra escala de arte, de creatividad, de exacto. Pensamiento, de... Y como Cortázar se lo tomó un poco como algo lúdico, ¿no? Teniendo una base muy sólida, porque era un gran lector y demás, pero digo, se atrevió a jugar, se atrevió a romper algunas reglas en Rayuela, con el caso de la estructura, que es una novela, para el que no la leyó, que propone un recorrido diferente, que no empieza en la página 1 y termina en la página 400 o cuando tenga el libro, sino que va haciendo un camino, ¿no? Va saltando de capítulo en capítulo, que es algo que para los 60, que fue cuando se publicó, era absolutamente disruptivo, en una década claro. disruptiva, en un mundo que estaba cambiando, digo, tenía un contexto... Estaba acompañado por el contexto y definitivamente creo que él era esa década también. O sea, que de hecho, por eso en algún punto no quedó tan actual, ¿no? Porque quedó como muy, como ese escritor capaz de jugar, como un escritor niño en algún sentido. Pero fue un escritor, para mí, magnífico en cuanto a la cantidad y a la calidad de lo que escribió, y a mí me gustan muchísimo más sus cuentos. Es verdad que es muy popular Rayuela, hay otras novelas de él que son como bastante desconcertantes, como una novela que se llama Los Premios, no sé si alguien la leyó, pero es una novela donde se ganan, ¿no? Como premio un viaje, todos se suben a un barco, nadie sabe dónde va el barco, ¿no? El barco queda como a la deriva. Pero se atreve a hacer esas cosas que son un poco... que no haría Borges ni de casualidad, claro. Que no harían escritores, ¿no? Que van a la gran obra, claro. Quiero escribir la gran obra de la literatura argentina, y me parece que él, mucho más relajado, mucho más tranquilo, entendió que iba por otro lugar, que iba por el lugar de otras búsquedas, de búsquedas que también tienen que ver con el lenguaje, con personajes más de su época, menos señoriales, ¿no? Con personajes más marginales, como en definitiva era Cortázar, que era una especie de paria, era un docente de provincia de Buenos Aires, que quiso estudiar, que tuvo que mantener a su vieja, que se había quedado sola. Así que para mí es muy singular lo que pasa con él y con su obra. Después termina siendo un gran escritor, pero en principio... digamos, era un gran busca. Okay. Y te iba a preguntar algo y ahora se me va de Casa la cabeza. Tomada es de... Casa Tomada es de Cortázar. Bueno, ese es el único que leí. Pero es una compilación, ¿no? Es como varios cuentos. Casa Tomada, traje el libro, porque para mí es el mejor libro de Cortázar. Mira. Leíste el correcto. Que es Bestiario. Traje de una colección que editaba Clarín en un momento en el que los diarios sacaban muchos libros también.
Hay... Ok. Sí, claro. ¿Se puede? A ver. Sí. A ver. Un último poema que se llama El futuro. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré los sueños que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. Muy bueno. Aplausos. Ahí se nota mucho algo, claro. Lo afrancesado, ¿no? Porque en realidad Cortázar vive poco tiempo en Argentina. No nace en Argentina, no muere en Argentina. Y de hecho vive solo 30 años, un poquito más. Él nace en 1914, un día como hoy. Pero nace en Bélgica. Entonces su vínculo con el francés es muy cercano. Es muy cercano. Es hijo de argentinos, de hecho su padre es diplomático, por eso están en ese momento ahí, pero están justo en la Primera Guerra Mundial, y eso hace que después de una serie de vueltas que dan por Europa, llegan a Argentina y se establecen en Banfield, que aún hoy está la casa de Cortázar, que de alguna manera dicen podría haber inspirado Casa Tomada, este cuento tan icónico de Cortázar. Para que lo haya leído yo, imagínate. Exactamente, o sea, es realmente bastante conocido. Me parece que ahí hay algo con las metáforas, ¿no? de que tiene el cuento, que para el que no lo leyó es como dos hermanos, ¿no? Que se van como replegando en su casa ante una avanzada, y ahí entra la metáfora, ¿no? La avanzada ¿de qué? Está muy bueno, es muy interesante, y él empieza a publicar estos cuentos justo antes de irse a París, a Francia, donde vive a partir de 1951 hasta que muere. Por lo cual podemos decir que es un escritor argentino Afrancesado. Afrancesado. El tiempo que vivió en Argentina, la verdad, se la recontra rebuscó, no fue para nada reconocido. Sí publicó Casa Tomada mucho antes de que saliera en el libro, que salió en 1951. Y publicó en la revista Sur, que no es menor, digamos, que cualquier escritor en ese momento quería publicar, pero digamos que tuvo que remarla, tuvo que buscarla, y hoy no sería un escritor canchero, no sería un escritor de moda, porque no frecuentaba los lugares que estaban de moda, ¿no? Vivía en Buenos Aires, de hecho. Y tuvo ese vínculo bastante problemático con el peronismo, que me parece que después en la deriva y en los compromisos políticos que asume más adelante, cuando viaja a Cuba y se pone en contacto con la revolución, y después se mete muy de lleno con la revolución sandinista de Nicaragua y empieza a donar la plata de sus libros a estas causas. Ahí es como que, bueno, ¿no? Como le perdonamos su antiperonismo. Sí, exactamente, es como que, bueno, nos olvidamos de esa primera etapa donde sí, no la pasó bien, ¿Vos creés, es una pregunta que era lo que te quería preguntar antes y se me fue de la mente, es si él apuntaba a un tipo de público cuando escribía, o él escribía y generó un tipo de público? ¿Cómo funciona eso? Yo creo que le costó al principio, por lo que te decía, le costó, fue rechazado, tuvo novelas rechazadas en editoriales. Hoy nos parecería como algo impensado, porque la calidad de la escritura es indudable. Digo, puede ser
viste que a veces la cuestión de la publicación y la cuestión de la escritura no van de la mano. Hay veces que se publican o se leen cosas que no son las que se están escribiendo, y a veces se escribe para la época. No es el caso de Cortázar. Cortázar no escribió para su época. Sí tiene una novela, digamos, previa a Rayuela, donde hace algún tipo de experimento parecido a Rayuela, pero la verdad que el timing, que salga en 1963 y que tenga la repercusión y el acompañamiento que tuvo en el medio de esa especie de estrategia de marketing que fue el boom latinoamericano, de escritores como García Márquez, de Carlos Fuentes, digo, de una especie de tendencia a leer a los latinoamericanos como algo fantasioso. Bueno, todo eso contribuyó a su fama. Pero no deja de ser un gran escritor, ¿no? O sea, no es solo que supo publicar o que pudo publicar, que tuvo la oportunidad con Rayuela de mostrar, quizás de hacerse masivo. Claro. Que me parece que eso es algo que tampoco te perdona mucho la academia, ¿no? Ser masivo, solo a Borges. Claro. ¿Y crees que ahora con el avance de la tecnología, las inteligencias artificiales y demás, se van a multiplicar las voces? ¿Crees, lo ves como algo positivo o lo ves como algo de, bueno, ahora capaz que escribe cualquiera con menos capacidad crítica, menos creatividad? ¿Cómo lo ves? Es muy temprano, ¿crees ¿no? que pueda llegar a intervenir dentro del rubro del género? Yo creo que sí, literatura, pero no sé cómo lo ves vos, que sos escritor. Yo creo que se profesionalizó mucho en algún sentido. Hay un lugar del escritor demasiado, que gana demasiado, ¿no? Como que ahora se compran los libros porque nos caen bien los escritores, cuando antes... Claro. Por ahí no lo conocía, no sabía qué opinaba, y ahora básicamente cualquier libro que sale es tratar de encontrar dónde está el punto de contacto con la vida del autor, que es algo que como a mí me parece aburridísimo, porque en general todos tenemos vidas horriblemente chatas, y porque justamente ahí donde yo veo es la oportunidad, ¿no? Inventar algo. O sea, es tan sencillo, es tan barato. Sí. Estaría buenísimo que mucha más gente escribiera en ese sentido y corrernos un poco del diario íntimo, ¿no? O sea, que no está mal, pero me parece que es por ahí para un momento de la vida o para no sé, un determinado tipo de personaje, y no como una oferta, digamos, tan fuerte. Al menos a mí como lectora... Prestarle más atención a la obra en sí que a todo lo que está por detrás. Sí, ni hablar. Me parece que correr al autor es lo mejor que puede pasar para entrar a una obra como debería ser. O sea, ya no separar la obra del sí, autor. Como cualquier rama del arte. Exacto, ¿sí? como sea vos te parás... un cantante, sea un pintor, sea sí, lo que sea. Y... como que ahora está eso, ¿no? Como esa lucha entre el autor o la autora y la obra, ¿no? Y si me cae bien uno, y si está cancelado, y no. O sea, por lo menos a mí me parece que el autor y la autora deberían correrse un poquito, y en todo caso, si proliferan nuevas tecnologías, como en todos los ámbitos, va a haber que superarlas y saltearlas. Digo, el libro es una tecnología bastante antigua, y ha sobrevivido. Entonces hay algo de esa experiencia, de la experiencia de escritura y de la experiencia de lectura, que como la del teatro parece que no es transferible. Claro. Habrá que ver, ¿no? Pero es bastante íntima y como muy difícil de explicar. Y Cortázar es un muy buen autor para empezar a leer. Para empezar a leer en cualquier momento de la vida, porque se asocia mucho con la adolescencia, por esto que les digo, porque habla de temas que por ahí son más cercanos, ¿no? a la adolescencia, porque tiene ese halo muy juvenil, pero realmente es para cualquier momento de la vida. Lula Sousa, autora de Luro y de Cuando nadie nos nombre. Así es. Bueno, nada, muchísimas gracias por haber venido hoy, muy interesante. Y esperamos tenerte nuevamente y recomendándonos libros y cuando quieras. Para que empiecen a leer y para que sigan leyendo. Así es. Muchísimas gracias por haber venido. Bien, hasta aquí el programa del día de la fecha de Pasa Nada. Muchísimas gracias a Sofi Pinchi
en operación de OBS, a Facu Sosa en operación técnica. Ya se viene volantazo, así que nos vemos la semana que viene. Esto fue Pasa Nada. Un abrazo grande.